también un grupo de varones que quizás no tienen la responsabilidad que tengo yo el día de hoy, pero que sí tienen el compromiso con Dios de venir a alimentarse de la palabra de Dios. Amén. Y yo quisiera que usted vea a su hermano, a cualquier hermano que usted quiera ver que esté aquí, y le dé un aplauso, porque también hay un hermano que lo está viendo a usted y lo está bendiciendo con ese aplauso. Realmente esto es de valientes, y el clima y las circunstancias no nos pueden detener ni apartar. Amén. Así que muchas gracias, muchachos, por acompañarnos y poder venir a celebrar un ratito con nosotros. El día de hoy quiero compartir una palabra bajo el tema contra mi debilidad. Y buscando dirección de parte de Dios para poder hablar de la debilidad, quiero comentarles que Dios primeramente me habló a mí, y yo quiero compartirles lo que Dios habla a mi vida para que sea edificada su vida también. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias hasta ahora, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias porque hoy escogiste, Señor, este día precioso, Señor, para predicarla, Señor. Oramos, Padre, para que abras nuestros oídos, Señor, que abras nuestro entendimiento, Señor. Que seas tú, Señor, a través de mí hablándole al pueblo, Señor, y que cada hombre aquí representado, Padre, pueda salir edificado y bendecido, Señor. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús, y el pueblo de Dios dice: amén, amén y amén. Contra mi debilidad. Para hablar de la debilidad me es necesario que vayamos al libro de Segunda de Corintios capítulo 12. Segunda de Corintios capítulo 12. Y primeramente quisiera que lo podamos compartir en la versión Reina Valera. Leemos del versículo 1 y dice: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Versículo 2 dice: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Esta es la versión Reina Valera. Ahora, ¿qué tal si la leemos en la versión, nueva versión internacional? Dice: me veo obligado a jactarme. Ya este es como un lenguaje más popular, tirándolo limonense. Me veo obligado a jactarme, aunque nada se gane con ello. Paso a referirme a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un seguidor de Cristo que hace 14 años fue llevado al tercer cielo. No sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, Dios lo sabe. Y sé que este hombre, no sé si en el cuerpo o parte del cuerpo, Dios lo sabe, fue llevado al paraíso y escuchó cosas indecibles que a los humanos no se nos permite expresar. Versículo 5. Sino que el necio del mundo, no, eso no, me faltó un versículo, esa es otra cita. Fue llevado al paraíso y escuchó cosas indecibles que a los humanos no se nos permite expresar. De tal hombre podría yo hacer alarde, pero no de mí no haré alarde, sino de mis debilidades. Uno de los problemas más grandes que tuvo el apóstol Pablo ante el pueblo de Corinto fue poder comunicar el mensaje de Cristo. Y este problema se debía a que el pueblo veía en Pablo un hombre apasionado, veía un hombre enérgico, veía un hombre con un gran carisma para predicar la palabra de Dios.
Yo sé que usted se está imaginando al pastor Celso, ese hombre que era capaz de llegar y darle vuelta a la iglesia, ese hombre que predicaba con ese entusiasmo y la gente lo veía y la gente admiraba a ese hombre. Mas sin embargo, la debilidad de la iglesia consistía en que no creían lo que este hombre predicaba o no lo tomaban en serio. Lo que este hombre expresaba a través de las enseñanzas lo veían como una simple admiración hacia Pablo, mas no ponían en práctica lo que él enseñaba. El efecto que la gente no se tomara en serio el mensaje que Pablo predicaba traía en Pablo como un cierto celo de que él lo hacía con entusiasmo, que él lo hacía para el Señor, pero en el pueblo no causaba un efecto. Entonces, a raíz de esto, a Pablo le es necesario mostrar sus credenciales. A Pablo le es necesario exponer por qué él era llamado a ser apóstol. Fue necesario que a través de testimonios, a través de escritos que él mismo había hecho, poderle explicar a la gente por qué él era un apóstol. Entonces, dentro de estos credenciales, Pablo pudo ejemplificarle al pueblo o pudo mostrarle al pueblo que realmente el Espíritu Santo estaba en él. Pablo le pudo demostrar al pueblo que él era un hombre que tenía compasión por los demás. Pablo le muestra al pueblo que era un hombre lleno del poder del Espíritu Santo, con esos credenciales. Y me llama mucho la atención esto de los credenciales, o de lo que lo respaldaba a él como hombre, lo que lo respaldaba a él como un apóstol, porque solamente le menciono 3, pero hay una serie de versículos bíblicos en los cuales podemos identificarlo a él como un apóstol. Y me llama la atención lo de los credenciales, porque en el libro de Samuel dice que el rey Saúl tenía un gran problema esos de gobierno como los que el presidente necesita que resolver, pero que ni él mismo puede resolver. Y Saúl tenía el problema que durante 40 días había un gigante, un hombre de gran estatura, que todos los días salía a humillar al pueblo. Y nadie, ni él que era el rey, ni ninguno de los del ejército tenía la capacidad para poder ir a pelear contra ese gigante. Y de repente sale un muchacho que le dice: mi rey, yo puedo derrotar a ese. David era un hombre que era desconocido. Hasta ese momento era un simple cuidador de ovejas. Y él aparece y le dice: mi rey, yo puedo derrotar a ese hombre. Y le dice: tú no puedes porque eres un simple muchacho, mas en cambio tu contrincante ha sido forjado desde joven como un guerrero. Y él le dice: no, un momento. Yo era pastor de las ovejas de mi padre. Y como pastor de las ovejas de mi padre, me encargaba que si venía un oso o si venía un león, yo se lo quitaba del hocico. Y si ese oso y ese león se devolvían contra mí, yo los tomaba de la quijada y los mataba. David le está mostrando los credenciales que él tenía como guerrero, credenciales que él no se le estaba escondiendo al rey. Y le dijo: sea oso, sea león, el que se levante lo voy a matar. Y de la misma manera que yo voy a matar a ese circunciso, de la misma manera que mato los osos, que mato los leones, voy a matar a ese circunciso. Estas son las credenciales que yo tengo para usted, rey. Y Dios anda buscando hombres que tengan credenciales, que no solamente vengan a la iglesia, que no solamente crean en Cristo, sino que también tengan credenciales que puedan decir: yo liberto, yo sano, yo restauro. Porque el problema que tenía Pablo es el mismo problema que tenemos hoy en día. Pablo decía: yo soy apóstol. ¿Cuántos dicen yo soy cristiano? Muéstreme sus credenciales, dice el Señor. Muéstreme sus credenciales. Pablo pudo decir: yo soy un hombre lleno del Espíritu Santo. En el libro de los Hechos yo hice esto. En Corintios yo hice esto. Fundé iglesias, evangelicé. ¿Y los cristianos nosotros? ¿Dónde están nuestras credenciales? Yo voy a la red de varones. ¿Sí? ¿A qué? A calentar silla, papi. ¿Vinimos a la red? Amén. ¿Vinimos a la red? Amén.
Cada vez que venimos a la red es para que Dios nos hable. Qué huevado venir a la casa de Dios y que Dios no nos hable. Amén. Y entonces le muestra las credenciales David y dice: Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, y él también me librará de ese filisteo. Ese hombre sabía quién era el que caminaba con él. El apóstol Pablo sabía quién era el que caminaba con él. Y en el capítulo 12, del versículo 2 y 4, Pablo les está hablando de las credenciales. Dentro de las credenciales le dice: quiero decirle algo, muchachos. Y empieza a decirle: yo conozco un hombre que fue llevado al tercer cielo. En cuerpo no sé, en espíritu no sé, solo Dios sabe, pero él fue llevado al tercer cielo. Y continúa diciéndole: yo conozco un hombre que fue llevado al paraíso. En cuerpo no sé, en espíritu no sé, pero Dios lo sabe. Y entonces vea la estrategia del apóstol, porque empieza a decir, y en ese tiempo no es con unos tiempos como estos. Yo me imagino que cuando él habló del tercer cielo, captó la atención de todos los oyentes. Yo no sé si cuando usted estaba niño y sus primos o sus hermanos mayores empezaban a hablar cosas interesantes para usted estaba aquí, ¿verdad? Usted quería escuchar toda la atención, usted dejaba de hacer lo que usted estaba haciendo con tal de prestar atención a lo que estaba. Y entonces Pablo empieza a hablar de un tercer cielo. ¿Y ahora qué es esto? Nadie ha escuchado del tercer cielo. Y empieza a hablar del paraíso, que él escuchó de un hombre que fue al paraíso. Y entonces toda la audiencia quiere saber qué es lo que había en ese paraíso, porque hemos escuchado que en el paraíso estuvo Adán, estuvo Eva, que habían animales, que había un río, que habían ciertas cosas, querubines. Pero ahora la gente quería escuchar qué es lo que había de la boca de Pablo. Y entonces cuando él tiene toda la audiencia, toda la admiración de la audiencia, en el versículo 5 dice algo: pero yo podría hablar de todas esas cosas y maravillarlos a ustedes y todo, pero voy a hablar de mis debilidades. Voy a hablar de mis debilidades, dijo Pablo. Y entonces la admiración que todo el mundo tenía por escuchar lo que él iba a decir aumentó. Porque ¿cómo era posible que el apóstol, que el hombre lleno del Espíritu Santo, que el hombre con poder, que el hombre que ministraba, que el hombre que libertaba, tenía debilidades? ¿Cómo es posible que el pastor Alan tenga debilidades, don Dauer? Sí, las tengo. ¿Cómo es posible que el hermano que viene con la pandereta, que tiene un testimonio aquí en la iglesia, que viene con su familia, que es un hombre de trayectoria, un hombre de respeto, usted me está diciendo que tiene debilidades? Sí. Hoy quiero decirte que todos los hombres tenemos debilidades. Todos los hombres tenemos debilidades. Y el que no la tiene en una área, la tiene en la otra. Y el que no es un adulto, es un joven. Pero todos tenemos debilidades. Y el apóstol dice: voy a hablar de mis debilidades. Porque yo puedo venir y decirles: muchachos, es que ustedes no recuerdan cuando íbamos a Guajop, ustedes no recuerdan cuando íbamos a evangelizar al bosque, lo que hizo la iglesia Portadores de su Gloria, y empezar a hablarles de encuentros y de desafíos y cosas maravillosas de la iglesia que tal vez ustedes dirán: qué lindo. Pero ¿qué pasaría si yo empiezo a hablar de mis debilidades? ¿Tendrían ustedes la misma admiración que tienen hacia mí? Es que ese es el problema de la iglesia. El problema de la iglesia es que cuando se hablan de las debilidades que todos tenemos, empezamos a juzgar, empezamos a tener un criterio del hombre. La forma en que la que veíamos las personas las empezamos a ver diferente. ¿Por qué? Si es un hombre y tiene debilidades al igual que ustedes. Pero es que mis debilidades yo las escondo, pero es que mis debilidades tienen un respaldo, pero es que mis debilidades yo las excuso, pero no tolero las tuyas. Todos tenemos debilidades. En alguna u otra área tenemos debilidades. ¿Sabes qué? Quiero decirte en esta noche que Dios conoce tus debilidades. Que no es necesario que te escondas con tus debilidades, porque Dios las conoce. Dios fue el que te hizo, Dios es el que te tiene aquí y Él sabe tus debilidades. Pablo les empieza a hablar de las debilidades
Y yo me imagino a toda la audiencia asombrada de lo que está diciendo este hombre. No pueden creer de que este hombre tal vez tenía una debilidad, una atracción hacia algo. Tal vez ese hombre en su intimidad luchaba contra algo. Así como usted y como yo nos vemos hombres fuertes, nos vemos hombres bien vestidos, pero usted sabe bien que dentro de nosotros hay una debilidad que ni el pastor, ni su esposa, ni su jefe conoce, pero que usted y Dios sí la conocen. Porque todos tenemos una debilidad. ¿Hablé algo malo? No. Todos como hombres tenemos una debilidad. Y qué difícil es acercarme a mi líder y decirle: líder, tengo esta debilidad, lucho contra esta debilidad, no puedo más contra esta debilidad. ¿Sabe qué me decía el Señor? Esta no era la prédica que traía para el día de hoy. Muchos hombres se van de la iglesia por sus debilidades, creyendo que Dios no las conoce, creyendo que Dios no puede restaurar, creyendo que Dios no puede sanar. Es más fácil irse al mundo a deleitarse en sus debilidades que creerle a Dios por sus debilidades. Y esa es la razón que muchos hombres no están el día de hoy aquí, porque creen que están jugando con Dios, porque creen que le fallan a Dios. Esa es la mentira que nos vende Satanás, sin saber o tener en cuenta que Dios ya conoce nuestras debilidades. Cuando hablamos de la debilidad en un hombre, es un hombre sin fuerzas, es un hombre que ha sido dominado, es un hombre que se le olvida todo y se enfoca solamente en no tener fuerzas. Es un hombre sin energía. Y cuando esos hombres sin energía, cuando esos hombres débiles vienen a la iglesia, lo primero que hacen es que se ponen una máscara de la religiosidad, una máscara que lo disfraza como un gran hombre de Dios, como un hombre digno de admirar, pero se le olvida que dentro de ese hombre hay una debilidad. Y yo espero que cuando usted vea a su hermano salir de este lugar, entienda que muchas veces el comportamiento, la actitud es por una debilidad que hay en él. Porque muchas veces aquí mismo nosotros vemos un comportamiento, vemos una actitud y somos rápidos para juzgar sin saber que ese hombre lucha por esa debilidad. Y lo más duro es criticar a un hombre que tenga una debilidad sabiendo que nosotros tenemos debilidades. Con la máscara de la religión nos disfrazamos. Con la máscara de la religión desmentimos nuestras debilidades. Con la máscara de la religión excusamos nuestras debilidades, porque yo sí puedo tener debilidades, pero mi hermano no las puede tener. Yo sí puedo sufrir a solas, pero mi hermano no puede sufrir. Con la máscara de la religiosidad le hacemos creer al mundo que el hombre que está en la iglesia es un hombre santo y es un hombre perfecto. Y es por eso que no muchos hombres se atreven a venir a la iglesia, porque donde ven el estatus que hay que tener para llegar a la iglesia, eso es difícil, es imposible para mí. Porque el hombre que viene a la iglesia en su religiosidad, y usted le cuenta: varón, es que tengo un problema con las mujeres. Ah, varón, usted lo que le falta es ayuno. Usted lo que le falta es meterse con Dios. Usted lo que le falta, ¿sabe qué es? Entregarle su vida a Cristo. Pervertido. ¿Sí o no? Y cuando tenemos nosotros nuestras debilidades, ¿acaso viene Dios y le dice: ¿y usted que es un ladrón? ¿Y usted que es débil en esa área? A usted también le falta ayuno y oración. A usted también le falta meterse con Dios. Pero la máscara de la religiosidad nos hace ver que todos tienen una debilidad, pero yo estoy sentado a la diestra del Padre juntamente con Jesús. Varón, hoy te vengo a decir: no hay hombre en esta tierra que no tenga debilidades. La religiosidad hace que resistamos las debilidades, que las escondamos. Muy probablemente usted ahorita debe estar diciendo: es cierto,
yo tengo una debilidad que nadie sabe. Yo tengo una debilidad dentro de mí que no se la he querido compartir a nadie. Yo tengo una noticia: Dios la conoce y está trabajando en ella. Quisiera preguntarle algo en confianza. ¿Alguien aquí tiene una debilidad en su vida? ¿Puede levantarme su mano? Gracias por la confianza. ¿Qué opina Dios de nuestras debilidades? Primera de Corintios 1:27, no lo busquemos. Primera de Corintios 1:27 dice: Dios escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. Entonces me está diciendo que un candidato perfecto para que Dios demuestre su poder es un hombre débil. Dice que Dios escogió al débil para avergonzar al poderoso. Es que usted entienda que Dios no va a poner aquí adelante un hombre a que le hable de cómo dejar la drogadicción cuando nunca ha probado droga. Dios no va a poner un hombre aquí que le dé un consejo a usted de cómo dejar el alcoholismo cuando nunca se ha tomado un trago. Dios va a agarrar al borracho y lo va a poner aquí para que le testifique a usted el poder de Dios que estuvo en él para hablarle. Dios va a agarrar a ese hombre que era un adúltero, que no tenía ninguna compasión con su mujer, de andarle dando vuelta y vuelta y vuelta y vuelta, para decirle que sí se puede una restauración cuando él lo logró. Por eso es que dice que él toma al débil. Usted quiere que Dios fije su mirada en usted, muéstrese como débil delante de él, porque en el momento en que usted le dice: Señor, yo soy fuerte, Señor, a mí eso no me afecta, Señor, esa enfermedad conmigo no puede. Señor, usted está diciendo que usted es fuerte. Usted está diciendo que es fuerte. Pero yo busco al débil, aquel hombre que dice: Señor, yo no puedo en mis fuerzas, Señor, yo necesito de ti. Entonces Dios dice que el ser débil no es un pecado. Por el contrario, es la oportunidad que Dios tiene para glorificarse en nuestra vida. Dios está buscando hombres débiles, pero la religión nos ha enseñado que para venir a la iglesia tenemos que ser el hombre más fuerte, más consagrado, el hombre más ejemplar de la iglesia. Y cuando los hombres de afuera vienen y nos ven a todos nosotros, porque cuando entramos con la Biblia, Dios le bendiga, hermanos, aleluya, se ve ungido, hermano, el día de hoy. Ese varón de una vez dice: ¿y cómo yo llego a decir eso de mi boca? Yo no puedo, con costo digo hola. El evangelio no es para mí. Pero desde que usted ve una visita en la casa, usted se acerca y le dice: mi hermano, Dios le bendiga, sabe que yo no sé cuál es el problema que usted tiene o el motivo por el cual Dios lo trajo el día de hoy. Yo quiero decirle que yo era un ladrón, que yo fornicaba, que yo adulteraba, pero cuando conocí a Cristo me hizo una nueva persona. Ahora es por eso que yo visto con manga larga, que yo me pongo pantalón de vestir, porque antes yo venía en short, porque antes yo venía en chancletas, pero conocí la palabra, y la palabra dice que cuando yo llego a Cristo todas las cosas son hechas nuevas, que las cosas viejas pasaron. Ese soy yo, el producto. Para usted viene. Bendiciones, hermanos. La paz y la gloria del Señor esté con ustedes. Y él dice: vea este santo, y yo con toda mi problemática, ¿qué hago yo aquí? Y usted lo que le está vendiendo a ese es algo que no es, porque usted también tiene debilidades. Muchachos, Dios está buscando a los débiles para glorificarse. Pablo nos lo dice en el libro de Hechos 26, capítulo 26, dice: yo solía creer que mi obligación era hacer todo lo malo, todo lo posible para oponerme al nombre de Dios. Hoy que el testimonio que está dando Pablo, todo un apóstol, ahora le dice: yo creía que hacer todo lo malo contra el nombre de Dios era lo bueno. Por cierto, eso fue justo lo que hice en Jerusalén. Con la autorización de los sacerdotes principales, hice que muchos creyentes allí se fueran enviados a la cárcel. Di mi voto en contra de ellos cuando los condenaban a muerte. Muchas veces hice que los castigaran en las sinagogas para que maldijeran a Jesús.
Estaba tan violentamente en contra de ellos que los perseguí hasta en ciudades extranjeras. Pablo era un malvado. Pablo era el hijo del chupacabras. Ese hombre era malo, perseguía a los cristianos, los mataba. Dice que él se prestaba para todas esas cosas, que él se deleitaba en todo eso. Y entonces cuando Dios entra en su corazón, lo hace un apóstol. Porque de lo débil, de lo vil y despreciado del mundo, escoge Dios para avergonzar a los sabios. Ahora Pablo puede llegar y decir: yo era, ahora soy esto. No es jactarnos de nuestro pasado, no es jactarnos de las cosas malas. Es poder predicarle al mundo con nuestras debilidades. Decirle: eso fue mi debilidad hace un tiempo, ahora no es mi debilidad, ahora es mi fortaleza. Eso es lo que Dios quiere hacer con nuestra vida. Eso es lo que Dios ha estado haciendo con nuestra vida. ¿Y sabe qué, hermanos? Hemos dejado de predicar con nuestro testimonio. Sí, aquí hay hombres de testimonio. Aquí hay hombres que cuando yo escuchaba el testimonio en el encuentro, yo me revisaba la billetera. Yo me la ponía aquí, como cuando uno andaba en la noche. Guay, si andaba cadena, yo me la escondía. Aquí hay hombres que cuando uno escuchaba ese testimonio, caía como la mamá de Condorito, para atrás. Hombres de peso. Pero esos hombres de peso, Dios también los quiere utilizar como hombres de peso para el reino de Dios. Usted me ve a mí enérgico, anímico, aquí y allá. Yo era tremendito. No crea que yo era de los queditos en la clase, de los que decían buenos días y yo buenos días. No. Mi mamá le puede dar testimonio de eso. Y mi mamá y mis hermanas se glorían de verme a mí como yo era tremendito y ahora soy casi un angelito. Casi. No vayan a malinterpretar, casi. Hay una gran brecha. Pero yo sé que ustedes también. Que si yo les dijera: venga, deme su testimonio, usted viene y da su testimonio. Pero quizás omitiría algunas cosas que el Señor ha cambiado y ha transformado en su vida. Y si Dios te quitó a ti tus debilidades pasadas, no es para que las escondas, es para que te glorifiques, para que te deleites compartiendo esas palabras. Dios no fue a escoger al bancario, al hombre de corbata, para decirle: las finanzas, todo va a estar bien. Ustedes lo que tienen es una indisciplina en su ahorro. ¿No? Dios escogió al pastor Alan, que no tenía nada. ¿Qué tenía? Nada. Que venía a la iglesia con el mismo jeans antes, con los mismos zapatos durante mucho tiempo, y me bendijo con una casita, y me bendijo con un carrito. El que me conocía que yo andaba en bicicleta, ¿sí o no? Ahora me bendijo con un carro. Y muchas de las debilidades que yo he tenido, de la misma forma, Dios me las ha quitado en mi vida. Yo sé que yo no le vengo a contar algo a usted que usted no conoce. Yo sé que usted conoce mi historia. Yo sé que usted conoce parte de mi historia. Pero ¿sabe qué? Cada vez que yo tengo la oportunidad, yo cuento mi testimonio. Yo no vengo diciéndole: arrepiéntanse porque el reino del Señor está cerca, hijo del diablo, hijo del chupacabras. No. Varón, escuche mi testimonio siempre, varón. Yo trabajaba en Baco y los cristianos hacían una reunión y yo no me reunía, yo me iba por allá. Y poco a poco Dios me fue acercando y uno de esos varones me trajo a la iglesia y ahí empieza mi testimonio, haciéndole ver a los demás que sí se puede con sus debilidades, porque sí se puede con las debilidades. Satanás nos ha hecho creer que nosotros no podemos con nuestras debilidades. En las cartas que leemos del apóstol Pablo podemos identificar cuando él se declara como un pecador, cuando él se declara como un hombre imperfecto, pero también podemos ver cómo él expresa cómo Dios transformó su vida, cómo él dice: yo era tan malo, pero Dios me cambió.
Y así como cambió Dios a Pablo, así nos está cambiando a nosotros. El mismo Pablo en 1 Timoteo declara lo siguiente, dice: palabra fiel y digna de ser aceptado por todos. Cristo Jesús vino para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Palabra fiel y digna, dice. Jesús vino para restaurar al mundo, para salvar a la humanidad y a todos los pecadores. Pero yo soy el pecador. Yo soy el primer pecador, muchachos, yo quiero que sepa. Y de la misma forma yo quiero decirles a ustedes, me gusta predicar, me gustan las cosas de Dios, me gusta leer la palabra, pero yo tengo un montón de debilidades. Y lucho con ellas. Y lucho con ellas. Yo lucho con mis debilidades. Tengo una serie de debilidades. Pero quiero decirle que ahora tengo menos que cuando llegué a los pies de Cristo. Y quizás por ahí vamos a ir aterrizando un poquito. Cuando vinimos a los pies de Cristo, teníamos cualquier cantidad de debilidades. Y muchas de ellas desaparecieron en el camino. Algunas quedan. Pero la diferencia radica que cuando vinimos a los pies de Cristo, teníamos la capacidad, la humildad de poder acercarnos al Padre y entregarle esas debilidades. Creíamos que Dios podía con nuestras debilidades. Hoy en día hemos dejado de creer de que Él tiene el poder y la capacidad para quitar esas debilidades en nuestra vida. Dios quiere tratar con nuestras debilidades. Dios quiere quitar nuestras debilidades. Dios conoce nuestras debilidades. Somos nosotros los que no le hemos permitido a Dios obrar en nuestras debilidades. ¿Ustedes han visto a un niño cuando se le va a dar medicina? Usted le va a dar medicina y usted después de 3 intentos le dice, no se tome la medicina. Y después el niño le dice, deme la medicina. Y él solito abre la boca y usted le da la medicina. Lo mismo pasa con Dios. Dios te dice, quiero quitarte tus debilidades. No, Señor, yo sigo yendo al casino y sigo comprando chances. A mí eso no me lo quita, papá. Dios le dice, yo quiero quitarle esas debilidades. No, Señor, yo sigo visitando a la prima, a la sobrina, a la tía, a toda la familia. Dios dice, está bien. Hasta que usted un día llega y dice, ya estoy cansado. Ya ni el pago me alcanza. Señor, aquí estoy yo con todas mis finanzas quebradas. Entonces dice Dios, ahora yo sí puedo entrar. Porque yo vine a tratar con los débiles, no con los orgullosos, no con los fuertes. Porque el fuerte se vale por sí solo, pero el débil necesita de mí. Cuando nos mostramos débiles delante de Dios es cuando Él puede tratar en nuestra vida, cuando Él puede intervenir en nuestra vida. ¿Cuántas veces nosotros en nuestras propias fuerzas estamos y seguimos haciendo cosas que no le agradan a Dios? Y ahí Dios no puede intervenir porque nos vemos fuertes en esa área. El día de hoy quisiera compartir 3 debilidades que aprovecha el enemigo en nuestra vida. 3 debilidades que podemos tener nosotros que Satanás está deseando intervenirlas. Y quisiera que nos vayamos al libro de Mateo. Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4 nos relata el pasaje donde Jesús fue llevado a través del Espíritu al desierto. Conocemos ese pasaje, ¿verdad? Y dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará
acerca de ti, y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó al diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrando me adorarás. Es una preciosa historia esto. Y también de esta historia pudiésemos sacar cualquier cantidad de prédicas. Mas sin embargo yo quiero ilustrar 3 cosas que puede utilizar el enemigo en nuestra vida. 3 cosas que yo puedo identificar en los hombres que hoy día estamos viviendo, que si nosotros no le prestamos atención a esas 3 debilidades que podamos tener, el enemigo va a traer tentación a nuestra vida y vamos a caer en pecado. Lo malo no es ser débil. Lo malo no es ser tentado. Lo malo es estar en pecado. Y la primera la encontramos en el versículo 1. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Mateo 3 dice, se le acercó el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. La primera debilidad del ser humano es complacer la carne. Jesús dice, convierte estas piedras en pan. Satanás sabía que Jesús tenía 40 días de estar ayunando. Y creo yo que es una reacción de la carne el tener hambre, ¿sí o no? Cuando usted ayuna hasta mediodía, ya 12:30, ya está que se parte el alma, ¿sí o no? Amén. Amén. Y Jesús tenía 40 días. Entonces Satanás dice, este está débil, este va a tener hambre, lo voy a tentar. Y la primera tentación que Satanás quiere llevar a nuestra vida es deleitar la carne. Porque si usted es débil en el área sexual, Satanás te va a poner una mujer, y no cualquier mujer. Ahí es donde Dios hace milagros maravillosos, que nosotros siendo tan feos nos voltean a ver mujeres tan guapas. Dios hace milagros. Entonces ya yo veo algunos como que sí, este tema es el mío, ya me dio 3 esquinas ya. Satanás viene a tentar nuestra carne, porque la carne es débil. Si nuestro problema es consumir una droga, consumir alcohol, siempre va a haber quien nos vaya a invitar, siempre va a haber quien la va a facilitar. Entonces tenemos que tener cuidado si somos débiles en la carne, porque si somos débiles en la carne, Satanás siempre nos va a hacer creer que nosotros estamos firmes, y nos va a hacer creer que estemos firmes a tal punto que creamos que podemos convertir las piedras en pan y que no nos va a dar hambre. Jesús tenía todo el poder, no solo para convertir las piedras en pan, sino en un Big Mac, en lo que él quisiera. Pero Jesús sabía que si él convertía esas piedras en pan, iba a sucumbir a un deseo de la carne. Usted sabe, varón, que el contestar esa llamada, que el ir a ese lugar, es provocar su propia carne. Sabemos que tenemos una debilidad de la carne, pero nosotros mismos provocamos esa debilidad de la carne. La provocamos a tal punto de complacerla de vez en cuando. Usted ha visto esos perritos que usted les tira una galleta y ellos llegan a inflar. Eso mismo hacemos con la carne. Quizás no llegamos y no consumamos un acto sexual, pero somos débiles de la carne, somos débiles en cuanto al área de las mujeres, y de vez en cuando yo le llevo un confite a la compañera, de vez en cuando yo le invito un postre a la amiga, de vez en cuando yo la monto en mi vehículo y la llevo hacia su casa. Pastor, no estoy haciendo nada malo. Correcto, pero si usted tiene una debilidad de las mujeres, usted no debe hacer eso.
Dele un aplauso a Dios para que... Y si no quiere decir amén, por lo menos usted se llega, oh, algo, disimule. Si usted tiempo atrás tomaba licor y hoy en día de vez en cuando viene un recuerdo a su mente de una chela, de un trago en especial que a usted le gustaba, porque usted ahora no lo dice que tiene esa debilidad, porque usted es el hombre fuerte aquí en la iglesia, pero usted sabe que dentro de sí tiene esa debilidad. Usted no tiene que acompañar a sus amigos ni a sus compañeros a ningún lugar donde haya licor. No, es que yo me tomo una Coca-Cola. No, usted no tiene que ir ahí porque usted tiene una debilidad que usted está tratando con ella internamente, que nadie sabe, que solamente usted sabe. Y el estar ahí sentado, usted está propenso a que Satanás le diga, convierta esas piedras en pan. Y cuidado, cuando usted convierte esas piedras en pan, usted se empieza a tomar un trago. Y es en esa mesa donde yo dije que solo me iba a tomar una Coca-Cola, donde yo activé otra vez lo que yo había dejado tiempo atrás. Es en esa casa de esa exnovia donde yo activé lo que yo había dejado tiempo atrás. Es viendo esa televisión en la noche, en la madrugada, cuando yo activé la pornografía y el adulterio en mi vida. Es en ese tiempo, en mi debilidad, quise convertir las piedras en pan, creyendo que no me iba a pasar nada, y sí me pasó. Satanás no está jugando. Él conoce también nuestras debilidades. Él sabe el área donde hincarnos el tobillo. Y es por eso que usted dice, ya yo no compro chances, pero me soñé. Mi mamá me regaló, Jaime, usted sabe que no es nada personal, bro. Jaime se ríe. Me soñé. Voy a meterle pan y gana. Mi abuelita nunca falla. Y usted empieza otra vez, y lo que usted había dejado tiempo atrás, una vez más lo activó. Lo que era una debilidad en su vida se convierte en un pecado activo. Yo había dejado de tomar lo que no era mío, pero me llevé el lapicero bonito del trabajo para la casa. Y ahí empiezo otra vez lo que tiempo atrás ya yo había dejado de hacer. La debilidad de la carne es una debilidad muy frecuente en los hombres y las mujeres, porque es de nuestra naturaleza humana. Es una debilidad que muchos hombres tenemos, pero como les dije tiempo atrás, la disfrazamos. Soy un hombre, una sola mujer. ¿Cuál es tu debilidad? Muchos hombres, como muchos hombres que tienen la debilidad de las mujeres, se meten al gimnasio, para adelgazar un poco, para adelgazar un poco y alimentar los ojos también. Adelgazo aquí y alimento aquí. Cuando usted ve tiene unos bullets en el ojo, de estar yendo al gimnasio, no hacer ejercicios. Si usted tiene esa debilidad, agarre botellas de agua, llénalas de arena o de agua y hágalo en su casa, solo. Salga a caminar solo. Invite a un hermano. No debemos alimentar la carne. Mateo 4:5, versículo 4, 5 y 6 dice: entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad, lo puso sobre el pináculo del templo, le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, pues escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Aquí vemos a Satanás utilizando la palabra de Dios. Y Jesús también le responde con la palabra, pero también escrito está.
que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, ¿cuál es la debilidad que podemos encontrar aquí en este? Yo tomé nada más la palabra de Dios. Satanás sabe la palabra de Dios. Y muchas veces los que no la sabemos somos nosotros. Entonces cuando Satanás nos dice, escrito está, usted puede tener 2 mujeres, y nosotros no conocemos la palabra, decimos, tiene razón. Pero si nosotros conocemos la palabra de Dios, podemos contestarle a Él con la palabra de Dios. Una de las debilidades más grandes del hombre es buscar a Dios en intimidad. Yo creí que ese amén iba a ser como más fuerte y más confrontador. Nos cuesta leer la palabra, nos cuesta ayunar, nos cuesta la vigilia, nos cuesta orar, nos cuesta la palabra. Y si no tenemos la palabra dentro de nosotros, como decía la pastora, si no está aquí en el corazón, nosotros no vamos a poder confrontar a Satanás. Hemos escuchado en la calle gente que dice, todos los caminos nos llevan a Dios. Amén, amén, sí, así es, todos los caminos. No, 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 solo hay un camino, solo hay una verdad. ¿Es así o no, varones? Cuando usted le venga a decir, Satanás le va a decir, no, no, todos los caminos. No, yo rezo, peco y empato, dice la gente. No, no, no. Si usted sabe lo que está haciendo, usted está pecando. Ningún rezo, peco y empato. Olvídese de eso. Entonces Satanás nos va a querer confundir también con la palabra. Y nosotros, débiles de la palabra, muchas veces creemos en lo que Él nos dice. Satanás nos vende la idea de que la palabra puede ser manipulada, que el ser humano la puede interpretar a su gusto. La verdad no la digo yo, la verdad no la dice el hermano, la verdad está en la palabra. Y cuando usted conoce la verdad, usted va a ser libre. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Libres de todo engaño, libres de toda manipulación. Lo difícil de buscar la palabra es la disposición y el tiempo. Buscar la carne no es difícil. Lo difícil es buscar la palabra. Lo difícil es meterse en la palabra. Mateo 4:8. Otra vez lo llevó el diablo al monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Si usted me pregunta a mí lo que yo le voy a decir, que si eso es bíblico, yo diría que no. Que con Jesús esto no funcionaba. Pero yo sí veo que a Satanás con el hombre sí le funciona. Con Jesús no le funcionó. Satanás le dijo, si te postras te voy a entregar todos estos reinos. Eso, yo para qué quiero eso si yo los tengo. Pero cuando Satanás viene a buscar nuestra debilidad económica, si usted hace esto, va a conseguir esto. De una, ¿qué es lo que hay que hacer? Si usted deja el trabajo que usted tiene, el trabajo que le permite venir, congregarse, recibir la palabra de Dios, si usted deja ese trabajo, yo lo voy a poner de supervisor en la empresa, le voy a dar otro puesto, pero resulta ser que en este puesto ya usted no va a tener el tiempo para asistir a la iglesia ni dedicarle a Dios. Entonces la tercera debilidad del hombre es la avaricia y la codicia. Porque nosotros por andar de ávaros y codiciosos queremos otro negocio. A mí no me importa, yo no vuelvo a la iglesia. El pastor Alan que se quede con Dower, ahí que se hagan esos dos. Por ávaros, por codiciosos, por siempre querer buscar otra cosa más y otra cosa más y otra cosa más. Es una debilidad que tenemos. Entonces Satanás dice, claro,
lo pruebo a este para que se vayan esas. Por eso le digo, eso no es bíblico, con Jesús no resultó. Pero he visto muchos hombres que han dejado de estar sentados en la mesa del rey por irse a comer algarrobas con los cerdos, por un negocio, por unos chuminos de más. Que Satanás sabe que cuando usted gana chuminos, usted ya no le hace falta a Dios. Porque un hombre con plata es un hombre que tiene mujeres, es un hombre que no le falta nada. Un hombre con plata tiene la capacidad de solventarle la vida a cualquier persona. Y entonces cuando tenemos ese dinero ya no nos hace falta Dios. ¿Para qué Dios? Por el contrario, hermanos, cuando tengamos dinero, cuando seamos promovidos, tenemos que buscar a Dios más para ser mayordomos de lo que Dios está poniendo en nuestras manos. Cada vez que Dios aporta algo a mi vida, hermanos, me veo en la obligación, me veo en la necesidad de tener que buscar más de Dios para poder ser mayordomo de eso, de cómo administrarlo, de cómo multiplicarlo. Dice la Biblia que le dio talentos a varios y a todos les vino y les preguntó: ¿dónde está tu talento? ¿Dónde está tu talento? Algunos tuvieron la capacidad de multiplicarlo, otros lo escondió. Y cuando nosotros en esa avaricia, en esa codicia, nos olvidamos de Dios, entonces Satanás sabe, él identifica esa necesidad en nuestra vida. ¿Acaso usted tal vez está en su casa tranquilo y tal vez hay 2, 3 deudas por ahí y le dicen: men, haga este toque y se va a ganar tanto, hagamos este negocio y se va a ganar tanto, véndame, consígame? Y usted por avaro, por no confiar en Dios. Volvemos a la segunda debilidad, el no conocer la palabra. Dios dice que Él es el dueño del oro y de la plata. Dios dice que Él ha prometido bendecirnos más sobreabundantemente de lo que nosotros hemos pensado. Cuando el hombre es avaro y es codicio, ¿sabe qué? Está a un paso de caer en las otras 2 debilidades. Primero que hace es que se olvida de Dios, chao. Y lo segundo, empiezo a deleitarme con los deseos de la carne. Porque no tomaba, porque no me alcanzaba, pero ahora tengo hasta para invitar. No consumía porque no me alcanzaba, pero ahora tengo para satisfacer mi carne. Y cuando usted cae en esas tentaciones, empieza a alejarse de Dios o se acerca más. Nos vamos alejando, nos vamos alejando. Tengan cuidado con esta tercera debilidad que les dije, porque con las debilidades de la carne, usted se lo propone y usted deja el licor, usted deja el cigarrillo, deja las drogas, deja las mujeres. Con la segunda debilidad, usted se compromete un poquito con Dios y usted empieza a tener sus hábitos espirituales. Pero si usted es avaro y codicioso, tenga mucho cuidado con esa, porque esa es difícil de romper con esa debilidad. Además que esa debilidad te lleva a las otras 2 anteriores. Nosotros no debemos pedirle a Dios que nos quite nuestra debilidad. Tenemos que pedirle a Dios que haga una barrera de la tentación para que no llegue a nuestra debilidad. Porque Dios sabe que somos débiles y Él sabe que vamos a ser tentados en nuestra debilidad. Así que no podemos decirle: Señor, quítame mi debilidad. No. Señor, haz barrera en mi debilidad para que la tentación no venga a mí. Y mientras, Señor, tú haces barrera para que la tentación no venga a mí, yo, Alan Cabezas, me voy a comprometer a tampoco pasar la línea de mi debilidad para caer en tentación. Porque es muy bonito decirle: Señor, ayúdame en mi debilidad. Señor, yo quiero dejar las mujeres, pero las sigues llamando, sigues viendo pornografía. ¿Dónde está el compromiso con Dios?
libro de Joel nos dice: diga el débil, fuerte soy. ¿Habrá un hombre débil en este lugar? Diga el débil, fuerte soy. Yo veo muchos hombres débiles, con debilidades, pero veo muchos hombres fuertes, fuertes en batalla, fuertes para ganar victorias, fuertes para trascender, fuertes para conquistar. Póngase sobre sus pies, varón. Después de que Pablo estaba compartiendo y le dijo que había un hombre que había ido al tercer cielo, que había uno que había ido al paraíso, ese hombre era él. Y continúa ahí los versículos, y cuando llegamos al 9 dice: y Dios me dijo. La Biblia no lo dice así, dice y me ha dicho, pero cuando él dice y me ha dicho, eso fue lo que Dios le dijo a él. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Me gloriaré en mis debilidades, para que el poder de Cristo repose en mí. Varón, hoy podemos tener una pequeña conversación con Dios y decirle: Señor, es cierto, tal vez por algún motivo creí que se me habían olvidado que tú sabes mis debilidades, pero tú todo lo sabes, tú todo lo conoces. Y sí, Señor, sigo siendo débil en la pornografía, sigo siendo débil en el adulterio, sigo siendo débil en el alcohol, sigo siendo débil en las drogas. Señor, ¿y sabes qué? Muchas veces he pensado dejar la iglesia por mis debilidades, creyendo que tal vez tú te avergüenzas de mí, creyendo que tal vez estoy jugando contigo. Pero hoy entiendo que el ser débil delante tuyo es el mejor escenario para que tú obres en mi vida. ¿Habrá un hombre que quiera que Dios obre en su vida? Muéstrele sus debilidades. La debilidad que usted no se atreve